en Mateo 28. Supongo que ustedes se lo saben de memoria. Mateo 28, versículos 19 y 20. No les voy a tomar, no se preocupen. Respiren tranquilos. ¿Ok? Acá se nos da un mandato. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, este mandato nosotros lo conocemos como la Gran Comisión, la cual, por cierto, tenemos que entender que no es una opción. No es algo que se le ha dado a algunos, ni es solamente para aquellos que son más entusiastas, sino esto es para todos. Esta es la misión central que Jesús ha dado para toda su iglesia. Así que por favor dile al que está a tu lado, esta misión es para ti. Y ahora dile, esta misión es para mí. Sí, porque es fácil decirle, esto es para ti, pero también es para mí. El problema ocurre en que la mayoría de cristianos no cumple la misión. Estamos hablando de otras congregaciones. Y básicamente no se suele hacer, no por un tema de distancia, por tener que movilizarse a algún otro lugar, sino que la mayoría no la suele cumplir más por un tema de comodidad. ¿Por qué menciono esto? Lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a vivir nuestra fe dentro de nuestras cuatro paredes. Somos muy cristianos dentro de la iglesia y aún con nuestras rutinas diarias. Y nos olvidamos que el Evangelio es una misión en movimiento. Es algo que tenemos que realizar siempre, todos nosotros. Y resalto, todos. Todos nosotros somos misioneros. Ahora, ¿qué cosa es un misionero? Para poder entender bien la idea. Porque a veces decimos, no, yo estoy en Perú, yo soy misionero y vaciamos los bolsillos. No, no se refiere a eso. ¿Ok? Sino un misionero es aquel que está llamado a cumplir una misión. Y esta misión consiste en llevar las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio, a otros. Solo que para hacerlo, en muchas situaciones, será necesario dejar nuestra comodidad. Es decir, debemos salir de nuestra zona de confort, porque de alguna manera nos hemos ubicado en ella. Permítame un ejemplo para poder entenderlo. Y vamos a partir con, yo diría, el mayor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia, que es Dios mismo. Permítame explicar un poquito más ampliamente esto. Entendamos que Dios es el primer misionero que comunica las buenas nuevas. Porque si nosotros entendemos bien, Dios no se quedó observando nuestras necesidades desde el cielo. ¿Qué es lo que Él hizo? Él vino. Él dejó su trono, Él dejó su gloria, Él dejó su seguridad eterna y se encarnó. Él se hizo uno de nosotros para traernos vida. ¿Y un misionero es capaz de dejar su zona de confort? Tiene una misión, dejar su zona de confort para ir por otros. La Biblia nos dice que Él es el primer misionero. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, nuestro Dios, nuestro Creador, es misionero. Y nosotros debemos reflejarlo a Él. Por tanto, cada uno de nosotros, si vamos a reflejarlo, debemos ser misioneros. Independientemente del mandato, debemos ser misioneros porque Dios es misionero. Porque Dios deja su zona de confort para ir donde aquel que lo está necesitando. Así que yo debo ser misionero porque Dios es misionero. Pero también debo ser misionero porque tengo una misión. Tengo que predicar las buenas nuevas. Así que tenemos nuestro mayor ejemplo misionero en Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Vamos a explicar un poquito esto. Lo primero que vamos a entender
permítanme leerles un texto bíblico en Filipenses 2, versículos 6 y 7, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. En griego usa una palabra especial que significa se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Jesús no se aferró a su posición ni a su gloria celestial, sino que Él dejó su trono, su lugar seguro, su comodidad, y lo hizo por nosotros. ¿Por qué hizo esto? Él hizo esto por amor. El amor lo movió, y es el amor lo que debe movernos. Debemos amar más allá de lo que a veces estamos sintiendo. Porque el amor no se basa en sentimientos, se basa en decisiones. Yo me decido a amar, lo merezca o no la otra persona. ¿Me estoy explicando? Los que estén durmiendo digan amén. Sí, hay algunos que están intercediendo. Permítame un ejemplo con Biblia. No sé si recuerdan la historia de Jesús con la mujer samaritana. Está en Juan capítulo 4. Jesús rompió la barrera cultural, la barrera de género, la barrera religiosa y aún étnica. Él viajó a un lugar que era despreciado por los judíos. ¿Y por qué hizo esto? Porque Él amaba a esa gente. Y Él sabía que un alma vale el esfuerzo que Él estaba haciendo. Así que debemos aprender a amar, pero también debemos aprender a despojarnos de la zona de confort. De esa donde tenemos nuestra comodidad, donde nos sentimos seguros. Y la pregunta sería: ¿a qué te estás aferrando? ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Qué te impide moverte hacia otros? Y no te estoy diciendo que dejes tu trabajo y que te vayas al Amazonas. No, pero aún en tu trabajo puedes estar en tu zona de confort cuando no estás compartiendo el Evangelio. Ahora, no te estoy diciendo que dejes de realizar tu responsabilidad y te pongas a predicar en tu horario de trabajo. No, te pagan para trabajar, cumple con tu trabajo. Pero tú sabes muy bien que siempre hay momentos en los cuales puedes compartir la palabra. E inclusive ha habido momentos en los cuales has sentido compartir, pero te has quedado callado por no salir de tu zona de confort, por temor o por el qué dirán. Y la palabra te está diciendo: comparte, comparte. Recuerda, no puedes hacer misiones si no estás dispuesto a soltar lo que te hace sentir cómodo. No puedes hacer misiones si no estás dispuesto a soltar aquello que te hace sentir cómodo. Así que estamos viendo que tenemos un Dios que se despojó para alcanzar a otros. Lo otro que debemos ver está en Juan capítulo 1, verso 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos a un Dios que se encarna para conectarse con los perdidos. Porque Dios no envía un mensaje WhatsApp acerca del mensaje de salvación. Él no manda un ángel, no manda un SMS, un mensaje de texto. Él no hace una videollamada o un mensaje holográfico hoy en día, sino que Él mismo se encarna. Él no te dice: pregúntele al GPT qué es lo que tienes que hacer, o alguna otra inteligencia artificial. No, Él vino en persona. Él vino y habitó entre nosotros. Él caminó en nuestras calles. Él tocó a los enfermos, a los ciegos, los leprosos. Él atendió a los olvidados, a los pobres, a las viudas, a los niños, a las mujeres, a los desvalidos e inclusive a los despreciados. Gente como Mateo, un publicano. Un publicano era aquel que cobraba impuestos a favor del Imperio Romano y la gente lo despreciaba. Y Jesús fue con Mateo. Además, Jesús no solo llama a Mateo, sino que Él va a la casa de Mateo. Él se metió en su mundo. Y esto causó escándalo a los religiosos de su época, porque estaba con los pecadores. ¿Me estoy explicando? Por eso decimos: Él es un Dios que se encarna para conectarse con los perdidos. Ahora, no te estoy diciendo que necesitas irte a África o a Asia para encarnarte,
pero puedes encarnarte con el dolor de tu vecino, con tu compañero de trabajo, con aquel joven que está sin rumbo en tu barrio. Tienes opciones para encarnarte. Debes recordar que no hay evangelio sin cercanía, no hay misión sin encarnación. Tenemos que aprender a encarnarnos. Así que hemos visto dos principios básicos de lo que hace Dios. Un Dios que se despoja para alcanzar a otros y un Dios que se encarna para conectarse con los perdidos. Permítame un punto más. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, si observamos bien, Jesús tenía muy en claro cuál era su propósito. Él venía a dar buenas nuevas. Cada conversación que él tuvo, cada milagro, cada paso era para proclamar el reino. Así que tenemos aquí a un Dios que proclama las buenas nuevas. De tal manera que cuando llegó el tiempo, él no huyó, él fue hasta la cruz. Él fue a cumplir su misión. Y aquí observamos que la vida de Jesús nos marca que debemos tener una vida con propósito. Porque inclusive podemos ver a Jesús en alguna ocasión llorando cuando está frente a Jerusalén. Porque la gente allí no quería oír el mensaje. Él estaba quebrantado porque la gente no oía el mensaje. Pero ese momento de dolor no lo detuvo. Él siguió predicando. Y lo que nos está diciendo, ¿sabes qué? No dejes de proclamar el mensaje de salvación. Porque es probable que la gente te rechace. Es probable que quizás hoy en día ya lo hayan hecho. Es probable que al compartir alguno se haya burlado de ti o tú mismo te hayas sentido incómodo. Pero ¿sabes qué? Eso no debe detenerte. Tienes que cumplir la misión. Recuerda, la misión no es un evento, es un sacrificio. Pero vale la pena porque cada alma vale la pena. Debes proclamar el evangelio. Recuerda, Él no dejó el cielo para venir a este mundo a hacer turismo. Él dejó el cielo para venir a este mundo y salvarnos. Ahora nos toca a nosotros dejar nuestra comodidad para llevar ese mensaje a otros. ¿Me estoy explicando? Pero también tenemos a un Dios que nos da un mandato. Después de esta introducción podemos volver a nuestro tema de Mateo 28, del verso 19. En eso es lo que estábamos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el verso 19 dice: haced discípulos. En griego esa palabra o esas dos palabras en castellano, ¿no? Haced discípulos, realmente en griego es una sola palabra. Y es una palabra, ese es un verbo que está en imperativo. ¿Qué quiere decir que está en imperativo? Es una orden. Es decir, el Señor nos está dando una orden que es a discípulos. Es un mandato. Cada creyente tenemos el mandato de hacer discípulos. Y aunque en castellano después nosotros estamos observando la palabra id, no sé si pueden proyectar el texto, Mateo 28, 19, nosotros encontramos en castellano id. Realmente la palabra id, y lo vemos nosotros como una orden, en griego no está en imperativo. Id no es una orden. Realmente en griego, en el verso 19 y en el verso 20, solo hay dos imperativos, solo hay dos órdenes. ¿Okay? Después vamos a mirar eso. Pero la palabra id en griego es un participio. ¿Y ahora qué es un participio, Dios mío? Si recordarán cuando estudiaron lenguaje, literatura, castellano, ¿no? ¿Qué cosa es participio? Ay, alguno ya lo está buscando, ¿no? A decir verdad, en este texto, los versículos 19 y 20, hay tres participios: id, bautizar, enseñar.
o bautizando y enseñando, ¿ok? Los participios son para explicar el cómo se realizará la acción del verbo principal. En otras palabras, nos está diciendo cómo debes hacer discípulos. Permítame explicarlo mejor. El mandato principal es: hagan discípulos. Pero ahora nos está explicando el cómo vamos a hacer esa tarea. ¿Me estoy explicando? Amén, algunos, Dios mío. Es decir, Dios nos da el ejemplo, hemos dicho. Él se despoja para alcanzar a otros. Él se encarna para conectarse con los perdidos. Él proclama las buenas nuevas, pero ahora nos da un mandato de hacer lo que Él ha hecho. Pero además también tenemos a un Dios que enseña cómo cumplir el mandato. Es decir, Él nos va a decir cómo hacer el mandato. Y esta palabra ir, en griego, realmente se puede traducir como mientras estás yendo. ¿Ok? Porque es un participio. Mientras estás yendo. Es decir, en tu día a día, mientras vas yendo a hacer lo que tengas que hacer, recuerda que tienes un mandato: hacer discípulos. Es decir, hagas lo que hagas, mientras lo hagas, cumple el mandato que tienes: hacer discípulos. Hagas lo que hagas, mientras lo hagas, cumple el mandato. No es esperar que la gente te vaya a buscar. No es esperar que la gente vaya a la iglesia. Es mientras tú estás yendo en tu día a día, cumple el mandato de hacer discípulos. El texto no está hablando necesariamente de ir y cruzar el mundo entero para cumplir el mandato. Te está diciendo que tú puedes cumplir el mandato aún cruzando la calle. Haz discípulos mientras estás yendo a hacer lo que tengas que hacer en tu vida. No dejes de hacer lo que tengas que hacer en tu vida, pero sobre todo no dejes de hacer y de cumplir el mandato. ¿Me estoy explicando? Hoy están muy concentrados interiorizándose. Y el Señor está diciendo, para que puedas hacer esto, mira su ejemplo. Primero, deja tu zona de confort. Segundo, encárnate para conectar con la gente. Y tercero, proclama las buenas nuevas. Y todo esto lo vas a hacer mientras estás yendo, mientras vives en este mundo. Si estás en este mundo, mientras estás, cumple el mandato: haz discípulos. Y después dice bautizándolos. Y cuando hablamos de bautizar, debemos entender que antes de bautizar a alguien, ese alguien deberá conocer lo que esto envuelve, lo que esto representa. Porque el bautismo habla de mi identificación con Cristo, mi identificación en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por lo tanto, lo que está diciendo es, si alguien va a ser bautizado, debe haber escuchado el mensaje completo de la obra de Cristo. Si no, no se puede identificar plenamente con Él. No se trata de simplemente levanta tu mano, haz esta oración o pasa al frente. Sino es, has pecado, le has fallado a Dios, pero Él te ama. Y para eso Cristo murió por ti. Y debes dejar que Él viva su vida en ti. Y para aprender esto le va a tomar un tiempo antes de que sea bautizado, porque tiene que comprender por qué está siendo bautizado. Por eso habla de hacer discípulos. Y después continúa diciéndoles, enseñándoles, el verso 20. Y está diciendo que hacer discípulos no termina cuando creen o cuando son bautizados. Hacer discípulos implica enseñarles de forma continua a obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Esto involucra instrucción y testimonio. ¿Por qué testimonio? Porque aunque tú tratas de enseñarles, si tu testimonio no va acorde a las enseñanzas, no te creerá. Tu testimonio respalda el contenido de lo que estás enseñando. Y para hacer esto, no es necesario tener un título, es solo tener un corazón obediente. Obedecerle a Él. Y decía, hay dos imperativos en estos dos versículos.
El primer imperativo, la primera orden es hacer discípulos. La segunda orden está en el verso 20, que también en castellano se traducen como dos palabras, pero en griego es una sola. Esas dos palabras es he aquí. Y dices, he aquí no me suena a orden. En castellano no suena a orden. Pero en griego es mirad. Se traduciría como mirad. Y eso es una orden. Él está diciendo, primero, hagan discípulos, pero cuando lo estén haciendo, presten atención. Mírenme. He aquí, no están solos. Yo estoy con ustedes. Y estoy con ustedes siempre. Así que no se preocupen por las circunstancias, ni por lo que se pueda presentar en el camino. Es decir, el Señor nos está dando dos órdenes. Haz discípulo y mírame. No estás solo cuando hagas discípulos. Porque a veces tenemos miedo. Por eso atrévete a salir de tu zona de confort, porque no estás solo. No estás solo. Mírame a mí. He aquí, yo estoy allí a tu lado, contigo. Tenemos un Dios misionero que nos da ejemplo. Un Dios misionero que sabe lo que estás viviendo, pero que te dice, no dejes de mirarme en medio de tu camino, porque yo estoy contigo siempre. Ve y cumple el mandato de hacer discípulos en tu día a día, con el mensaje completo, enseñándoles a obedecer al Señor, porque yo te estoy acompañando. Pero a veces nosotros tenemos temor. Por eso decía, el gran problema no tiene que ver con ir a un lugar, es con salir de nuestra zona de confort. Con el qué dirán, con qué miedo, no me atrevo. Si por mí fuese, yo no me paro adelante. Soy introvertido, tímido. Yo por mí les mandaba el mensaje, lo lean. Pero tengo que salir de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque hay un mandato. Hay un mandato y lo voy a cumplir. ¿Por qué? Primero porque Dios lo da, pero también porque yo tengo que imitarlo a Él. Y Él es un Dios misionero que estuvo dispuesto a dejar su comodidad por mí, que no lo merezco. Y cada uno de nosotros sabemos que no lo merecemos. Pero Él salió de su zona de confort por amor a ti. Y te está diciendo, sal de tu zona de confort por amor a mí y por amor a ellos. Él nos marcó el ejemplo, pero también nos dice, cúmplelo. Pero mírame, no estás solo. No vas a hacer este trabajo solo.